Audiencia, muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes una noche más en Estación Siniestra. Gracias por permitirme estar acompañándolos esta noche. ¿Cómo se encuentran? ¿Están preparados para este macabro episodio? Les digo esto porque esta noche les traigo varias historias realmente perturbadoras. Relatos que podrían hacer que pienses dos veces antes de apagar la luz. Y de una vez se los digo. Si son personas muy miedosas, quizá este sea el momento de cambiar de video. Pero si son valientes, quédense. No nos alarguemos más, apaguen las luces, pónganse cómodos y acompáñenme a descubrir estos escalofriantes relatos. Mi nombre es Santiago y sean todos bienvenidos, bienvenidas a Estación Siniestra. Quiero contarles 3 historias que le sucedieron a mi abuelo. Son cortitas, y esta es la primera. Una ocasión mi abuelo y unos amigos se quedaron en una vecindad. Él me cuenta que en el cuarto donde se quedaron no habían camas, solo una hamaca y él durmió en ella. Sus amigos se quedaron en el suelo. Y mientras dormían, en la madrugada mi abuelo escuchó ruidos en el patio. Así que se despertó y se fue a ver. Dice que ahí en el lavadero estaba una señora ya grande llenando una cubeta con agua. Él le preguntó que por qué lo hacía a esas horas de la noche. Pero la señora no le contestó nada, ni siquiera lo volteó a ver. Él se regresó a dormir y al despertar, cuenta que amaneció en el suelo, que no sabe cómo llegó ahí, porque ni siquiera sintió que se hubiera caído de la hamaca. Es por eso que mi abuelo habló con la señora encargada del cuarto y le dijo sobre lo que vio en la noche. La señora solo le contestó: "No te preocupes, es solamente mi mamá. Ella lleva muerta unos años, pero siempre hace lo mismo". Al escuchar esto, mi abuelo y sus amigos salieron corriendo de ahí. La segunda historia es esta. Yo tengo una hermana, que cada cuando eran vacaciones ella iba a casa de mis abuelos a pasarlas ahí. Mi abuelo me cuenta que una noche en la que todos ya estaban dormidos, él se despertó porque sintió algo extraño. No me supo explicar qué sensación, pero que algo lo había despertado. Él se paró de la cama y caminó a la ventana, y al asomarse, vio afuera a mi hermana que estaba ahí parada en la banqueta. Él se sorprendió porque me dijo que ella se veía diferente, como blanca y un poco transparente. Él quería salir para ir por ella, pero de pronto recordó que mi hermana estaba ahí con él, así que volteó hacia la cama, y ella ahí estaba dormida. No me explico qué pudo haber sido. La última historia es esta. Mi abuelo cuenta que un día fue a visitar a uno de sus amigos a su casa. Su amigo lo hizo pasar y se sentaron en la sala. Así estuvieron hablando. Después de un rato, su amigo le dijo que iría a la cocina por comida. Mi abuelo también se levantó y fueron ambos. Su amigo estaba de espaldas a la sala, pero mi abuelo volteó hacia donde ellos estaban sentados. Y ahí en los sillones pudo ver a 2 hombres sentados. Describía que estos hombres vestían con ropa que parecían muy antiguas, y uno de ellos parecía tener un traje de charro. Mi abuelo le dijo a su amigo que por qué no le había dicho que había invitado a sus amigos, pero él le dijo que no había invitado a nadie, más que a él. Cuando volteó de nuevo ya no estaban aquellos hombres en la sala. Yo era una persona que no creía en las cosas paranormales, y cuando mis tíos decían que veían bolas grandes de fuego volar, siempre los escuchaba, pero por dentro creía que eran mentiras, que ellos nos decían eso para que no saliéramos a jugar de noche, o que no estuviéramos de traviesos con los amigos. Hasta un día que viví algo muy impactante en carne propia.
Hace 6 años, en el 2018, en Valle de Santiago, Guanajuato, yo tenía alrededor de 22 años. Me gustaba mucho juntarme a platicar con amigos en la calle. Ellos fumaban y a veces tomaban. Yo era estudiante, pero me gustaba mucho hablar con ellos sobre historias, ya que se me hacía muy entretenido. En el mes de octubre del año 2018, aproximadamente las 9:20 de la noche, yo estaba en mi casa y mis amigos estaban a media cuadra. Yo los podía ver, pero no quería salir con ellos. No quería ni siquiera hablarles. No lo sé. Creo que a veces presentimos que pasará algo. Pero esa noche no hice caso a la voz de mi cabeza o de mi conciencia, que me decía que no saliera. En fin, ignoré todo y le dije a mi mamá que estaba en la puerta planchando un pantalón de mi papá. Ahorita vengo. Voy con mis amigos, regreso en un rato. Salí de casa rumbo a donde se encontraban mis amigos a media cuadra. Ellos eran 4 y estaban afuera de la casa de un compa que le decían el Paleta. 2 de ellos estaban fumando cigarro normal y los demás estaban hablando. Al lado de la casa de Paleta vive mi tío Beto. Él estaba sentado en una silla afuera de su puerta de su casa junto a mi tía. Solo lo saludé y seguí hablando con mis camaradas. Aquí hago una pausa. Mi tío, parte de mi papá, y toda la familia siempre nos había dicho de apariciones y que habían visto brujas. Ellos crecieron en una vida muy dura haciendo tabique para poder venderlos y sacar algo de comer. Y nos contaban muchas historias, pero jamás le creíamos la verdad. Ya sabiendo esto de mis tíos, yo estaba platicando con el Chema, un compa de la bola de amigos. Ahí se encontraba su hermano, y estaba un chaparrito que por respeto a ellos no diré nombres. También estaba el Paleta, que era un buen tipo, pero también era un poco engreído. Ustedes saben a qué me refiero. El Paleta estaba tomando cerveza y se veía bien. De hecho, todos estábamos hablando sobre sobrenombres que nos poníamos entre todos, y llevaderas y ese tipo de cosas. Nos estábamos riendo en una forma normal entre los 4. Pero entre broma y broma, mi tío, que vivía a un lado del compa Paleta, gritó: «Miren, una bruja». Yo estaba de espaldas a la calle sobre la banqueta viendo a la casa de mi amigo, ya que estábamos hablando de nosotros. Y desde luego que no me dejaría caer en algo tan inocente. Yo pensé que mi tío nos quería asustar y, conociéndolo, después se iba a burlar de nosotros. Pero entonces miré a mi amigo el chaparro. Miré su cara de miedo y cómo es que se sacó de onda, ya que estaba al frente mío. Y fue aquí cuando volteé. Al momento de voltear hacia atrás observé algo increíble, algo espeluznante que no podía creer. Se me heló la sangre del miedo. En el cielo, ahí estaba una persona volando. Yo sé que muchos no me creerán y a las personas que les he contado me miran con cara de que yo estoy loco. Pero no, esa bruja, ente o lo que fuera, estaba volando a la altura de lo que da un poste de electricidad, tal vez 1 metro más aproximadamente. Y no era una bola de fuego, era tal cual, una persona obesa, muy obesa, pero no se identificaba si era una mujer u hombre. Ese ente traía una bata oscura en su cuerpo, y al volar por encima de nosotros pudimos ver los pies. Cómo es que los movía, como burlándose de nosotros, de nuestra impresión al verla. Y pudimos notar que cuando aquella persona pasaba, las estrellas se ocultaban. Yo sé que se escuchará loco, pero esa persona traía un sombrero tal cual lo muestran en las películas. Yo no sé para qué lo usan, pero lo traía de verdad. Era un sombrero grande con forma de pico y esa bata grande. Además traía una especie de tubo o palo en la cual iba montada. Ese palo no traía la escobeta que tienen las escobas, pero esa cosa iba sentada sobre ese tramo de tubo o palo. Esa cosa iba muy despacio, volando. No le importó que la viéramos. Yo me quedé petrificado y quise sacar valor de la impresión mía. Así que solamente caminé a media calle.
No me importó que me pudieran atropellar. Yo solo quería confirmar que sí era una persona que estaba volando. Mi amigo el paleta me siguió hasta media calle y gritó que iba a sacar un arma. Esa persona que iba volando como que escuchó y solo volteó hacia nosotros. No quiero mentir. Al ver su mirada solo me agaché ya que sentí mucho miedo. Creo que ese miedo no es comparable. Es lo peor que me ha tocado hasta ahora. Solo me agaché y cuando volteé hacia arriba, aquella bruja, aquella cosa, ya se había perdido en la oscuridad de la noche. Todos mis amigos al ver lo que pasó corrieron y mi tío ya se había metido a su casa. Yo me quedé como tieso y solo caminé hacia mi casa. Al llegar a mi hogar le comenté a mis hermanos y a mis padres. Mis hermanos y mi mamá se burlaron de mí. Aún recuerdo la mirada de mi papá. No me dijo nada, pero yo sé que me creyó, porque él no se burló. Solo me preguntó, ¿dónde fue que la viste y cómo era? Dormí varias noches con tijeras en mi puerta del cuarto y puse crucifijos. Al pasar unas semanas pensé que solo había sido algo paranormal y ya. Pero al mes comencé a experimentar cosas. ¿Han escuchado sobre cuando se te sube el muerto? Bueno, pues a mí me pasaba hasta 2 veces por día. No importaba si era de tarde o de noche. Yo solamente me sentaba en una silla en mi casa y ahí me agarraba. Ya no podía moverme. Cuando me iba a dormir tenía miedo ya que en la madrugada se me recargaba. Se van a burlar, pero cuando yo estaba dormido, a las 2 de la mañana aproximadamente, sentía que alguien se subía arriba de mí y no me dejaba mover. Lo que hice fue acudir a la iglesia cuando había alguna misa y clamar por el nombre de Cristo. Le pedía que me ayudara porque estaba siendo atormentado. Llevé veladoras e hice oraciones. Todo eso se me fue retirando y jamás volví a sentir aquella cosa que se me recargaba, el muerto. Hasta el día de hoy no me ha vuelto a pasar. Lo último que me pasó fue en este año, en el mes de mayo aproximadamente. Eran las 12 de la noche. Yo estaba sobre mi cama viendo el Facebook. Tenía mi tele encendida y la luz de mi habitación también. Mi mamá y mi hermana se habían ido a dormir. Y en eso, escuché una voz de mujer que me llamó 2 veces. Era la voz de mi mamá. Me levanté de mi cama de un salto y pensé, puede ser algún ratero o alguien que quiere hacernos daño. Tomé una lámpara y un pedazo de tubo y fui a ver. Me acerqué a la puerta del corral y estaba cerrada. Se me ocurrió ir a la habitación de mi mamá. Ahí se encontraba ella y mi hermana bien dormidas. En ese momento no sentí miedo y tampoco lo tomé a mal. Estuve iluminando con la lámpara la cocina y revisé el patio, pero no había nada. Volví a mi habitación, volví a subir a mi cama y justo cuando me estaba sentando, escuché mi nombre nuevamente 2 veces más, pero esta vez con la voz de mi hermana. Pero justo la segunda vez que dijeron mi nombre, alcancé a escuchar una pequeña burla o risa de una mujer. No era la voz de mi hermana como burlándose de mí, era alguien más. Me cayó el 20 y cerré la puerta de mi habitación y apagué la luz. Hice 2 oraciones en nombre de Jesús y me dormí. Lo último que ha pasado en mi casa es algo que pasó este mes, el día 2 de agosto. Le sucedió a mi hermana. Ella me lo contó, yo no escuché nada, aclaro. Ella estaba en su habitación a las 11 de la noche y escuchó claramente como un guajolote o un gallo aleteaba como cuando quieren volar. Lo escuchó en la puerta del corral. Cabe recalcar que su cuarto está al lado de esa puerta y en el corral nada más tenemos un gato y 2 perritos que no ladran. Mi hermana se asustó y me contó. Yo fui a revisar con la lámpara y encendí las luces, pero no vimos nada. Solo le dije a mi hermana que hiciera una oración en nombre de Dios. Yo sé que esto se escucha loco, pero nos ha pasado. Gracias.
Este relato no es mío, es de la mamá de mi suegra. Se cuenta que en el lugar donde vivía su mamá, había un muchacho que estaba enamorado de una muchacha muy bonita. Ella vivía en una comunidad muy cercana del lugar donde habitaban. Él mucho tiempo estuvo detrás de ella diciéndole que fuera su novia. Pero después de mucho tiempo ella aceptó. Anduvieron de novios como un año aproximadamente, pero aquel muchacho contaba que cuando iba a visitarla por las noches, casi al llegar a su casa, podía ver cómo salía una luz muy brillante. Cuando llegaba le preguntaba a su novia que qué era eso, pero ella le decía que no sabía. Para esto él también le preguntaba por su familia, y ella le decía que solo vivía con su mamá. Pero cada que le preguntaba por ella, le decía que no estaba, que había salido unos instantes antes de que llegara. Después de mucho tiempo de andar, él le pidió a su novia que se fuera a vivir con él, a lo cual ella aceptó, y se fueron a vivir juntos a la casa de él, con su mamá. Después de algunos días de vivir juntos, aquel muchacho se dio cuenta que su mujer no comía lo que preparaba su suegra, y que se estaba poniendo muy delgada y se estaba deteriorando. Cada que le preguntaban por qué no comía, ella solo decía que no le gustaba la comida, y siempre decía lo mismo: yo quiero comer lo que hacía mi mamá. Pero cuando le preguntaban qué platillo era, no respondía nada. Él tomó la decisión de ir con su suegra y decirle que le hiciera algo de comer a su hija, porque no quería comer allá. La suegra le propuso ayudarlo y le dijo que trajera a su hija a su casa, pero le dijo que necesitaba estar a solas con ella y que él se fuera. Él, por la preocupación, aceptó. Cuando caminaba rumbo a la casa, se encontró a una persona de la comunidad. Le preguntó que qué andaba haciendo ahí y comenzaron a platicar, pero de un momento a otro, aquel señor de la comunidad le dijo que su suegra era una bruja. Comenzaron a discutir, se dijeron de todo y al final se fue muy enojado. Al llegar a casa le comentó a su mamá lo que dijo aquel señor de su suegra, pero la mamá le respondió algo. Eso es verdad, hijo. Si quieres saber si tu mujer también es bruja, te recomiendo que vayas ahorita y veas qué es lo que están haciendo. Discutió un poco con su mamá, pero al final terminó regresando a la casa de su suegra. Cuando llegó, se acercó a escondidas de la casa, se subió a una barda para asomarse y se encontró con una escena verdaderamente aterradora. Vio cómo su mujer y su suegra estaban en una especie de ritual, bailando y haciendo cosas extrañas. Pero todo esto lo hacían sin ropa. De un momento a otro pudo ver cómo empezaron a desprenderse cada una de las extremidades de su cuerpo. Mientras hacían esto, su cuerpo se retorcía en el piso y poco a poco se transformaban en un guajolote enorme. Al final se quitaron el último brazo con el pico que se les había formado en la cara, para después extender sus alas, sus grandes alas, e irse volando rodeadas de una luz brillante, como fuego. Él, asustado, se fue corriendo a casa de su mamá y le platicó lo que había visto. Ella le dijo: no te preocupes, mañana regresas y haces como si no hubieras visto nada. Le dices que regresarás para acá porque estoy enferma, pero no vendrás. Te vas a esconder en su casa y cuando terminen su ritual, les robas sus extremidades para que no vuelvan a hacer maldades. Y así lo hizo. Fue a casa de su suegra al siguiente día en la mañana, pero notó que ya todo estaba limpio y no había ni una señal de su ritual. Ellas estaban comiendo en la mesa un caldo, pero cuando él miró qué era, relataba que se veía como un líquido rojo con trozos de carne. Él les pidió un plato para comer y ver qué era, pero ambas le dijeron que no.
que eso era una comida especial para mujeres. Esto no era normal, y terminó por confirmar más lo que hacían por las noches. Pues para esto, se decía que desde hace tiempo, una vez al mes, se perdía algún niño de la comunidad o de la comunidad vecina. En fin, él se fue a trabajar y cuando regresó, esperó a que se estuviera haciendo de noche. Les contó que tenía que volver con su mamá porque estaba enferma. Pero justo su plan decía que se escondería y así lo hizo. Después de que su esposa y suegra terminaran aquel ritual y se fueran volando como guajolotes envueltos en ese brillo que parecía fuego, él aprovechó y recogió cada una de las partes de ellas y las quemó. Mientras esperaba que se hicieran cenizas por completo, pasó mucho tiempo. Ya estaba amaneciendo. Solo se pudo escuchar a lo lejos cómo venían unas aves gigantes. Y cuando llegaron a la casa aquellos guajolotes, comenzaron a buscar sus extremidades. Pero cuando notaron lo que había sucedido con ellas, gritaron lamentándose y trataban de apagar el fuego, pero al no poder, se fueron gritando horriblemente. Hasta la fecha, no se volvió a saber de ellas. Buenas noches, audiencia. Esta noche quiero relatar lo que me sucedió cuando cumplí 20 años de edad. De hecho, no es mucho, pues tengo 22 años. Rentaba una casa algo grande junto con mi esposa, donde en su mayoría, esta casa tenía puertas de madera. Las primeras noches en las que llegamos al lugar, comenzaron a suceder cosas muy raras, pues podíamos escuchar por las madrugadas cómo en la azotea se escuchaba a alguien caminar y arrastrar cadenas. Solo eran algunos segundos y después desaparecía ese sonido. Pero al poco tiempo apareció otro extraño ruido. Pues aunque fuera de mañana o tarde, se escuchaba claramente cómo canicas rodaban por el techo. A estos ruidos nos fuimos acostumbrando mi esposa y yo. Ya hasta cuando los escuchábamos decíamos que era el fantasma y que ya había llegado. Sin embargo, una noche mientras cenábamos, pudimos escuchar cómo tocaron la puerta de la cocina, a lo que yo respondí: «Pásale, vente, siéntate a comer». Sin saber del tema paranormal, estas palabras habían sido una invitación para que aquel ente se hiciera presente. Aquellos ruidos se dejaron de escuchar, pero en el cuarto donde dormíamos, algo había cambiado. Se notaba más oscuro, más frío, y sentía que alguien nos acompañaba toda la noche. Poco a poco el ruido de aquellas canicas rodando ya no se escuchaban en el techo. Ahora se escuchaban debajo de la cama. Según mi esposa, no era nada, que solamente eran los cimientos viejos de la casa. Pero una madrugada me levanté al baño. Todo normal hasta que regresé a mi cuarto. Pude escuchar aquellas canicas rodando debajo de la cama. Me quedé tranquilo por la explicación de mi esposa. Pero al estar más cerca del colchón, pude notar en la oscuridad cómo debajo de la cama salieron varias canicas rodando. Me dio escalofríos cuando aquellas canicas pegaron en la pared y se quedaron ahí. Esto era muy extraño, pues al llegar a la casa hicimos limpieza y nunca vimos canicas regadas. Además, niños no teníamos, así que era imposible que esas canicas hubieran llegado solas. Desperté a mi esposa, pero tenía más sueño que nada, así que me acosté nuevamente. Siempre tengo la costumbre de dejar mis pies afuera de las cobijas, y así justo me dormí. Me desperté porque algo había rozado con mis pies. Pensé que había sido la cobija o mi esposa, así que nuevamente cerré los ojos.
Pero algo me apretó con fuerzas mi pie. Grité cuando sentí una mano fría rodeando mi tobillo. Mi esposa se despertó preguntándome si yo estaba bien. Le conté lo que había sentido y no me dijo nada. No me creyó. Me hice a la idea de que había sido un sueño nada más. Así que la noche siguió como cualquier otra. Pero la siguiente fue peor. Estaba durmiendo nuevamente con los pies afuera de las cobijas, cuando de pronto sentí el roce de un dedo en la planta de mis pies, para después sentir claramente cómo una mano fría, helada, tomó mis tobillos y me jaló con fuerza hacia adelante. Audiencia, esa madrugada algo me sacó de la cama y me arrastró varios metros adelante. Mi esposa es testigo y pudo ver cómo en la oscuridad del cuarto algo me estaba llevando. Esa noche no dormimos ahí. Nos fuimos a un hotel a pasar la noche y al día siguiente comenzamos a buscar un cuarto. Tardamos una semana completa en encontrar uno. Una semana completa durmiendo en un hotel. Esta fue mi historia, audiencia. Chao. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like, suscríbete y dime, ¿a qué hora te atreves a escuchar estas macabras historias? Ahora, sin más interrupciones, continuemos. ¿Han escuchado ese dicho de cuando en un lugar espantan, ahí hay un tesoro escondido? Mi bisabuelo lo decía mucho. Somos de Durango. Mi querido bisabuelo siempre ha vivido aquí. Es un viejito muy enojón y cojea un poco de su pie. Esta historia es de él. Este relato le ocurrió en 1953. Todo alrededor de donde vivimos era campo. Pero a unos cuantos kilómetros de aquí, mi abuelo cuenta que había una hacienda muy grande. Tal hacienda tenía la fama de estar maldita. Esto era porque el dueño, en un arrebato de ira, mató a toda su familia para después darse cuenta de lo que hizo y así él quitarse la vida. Lo hizo ahorcándose, colgándose de un árbol frondoso en su patio. Desde entonces se cuenta que ven a los familiares rondar por ese lugar porque cuidan su tesoro que el Señor dejó escondido. A mi abuelo le llamó mucho la atención esta historia y mucho más por el tesoro que prometían que había. Así que, cegado por la emoción de querer encontrarlo, una tarde de invierno se fue a buscar aquel motín de la hacienda. No sabía dónde o cómo iba a buscarlo, pero se fue. Se fue nada más con una pala y una lámpara de gas. Al abrir la reja, esta misma hizo un rechinido por el mal mantenimiento. Todo alrededor ya estaba abandonado. El pasto estaba demasiado alto, había maleza por todos lados y los árboles ya casi no tenían hojas. La mayoría de las hojas estaban en el piso. Esto hacía que con cada paso que daba se escuchaba el crujir de estas mismas. Mi abuelo comenzó revisando adentro, pero desde que abrió la puerta, comenzó a experimentar una sensación de que muchas personas lo estaban viendo. La hacienda era muy grande, y al entrar tuvo que revisar cuarto tras cuarto, piso tras piso. En el primer piso vio que todo estaba vacío, pero dice que de reojo podía ver siluetas, sombras rondar a su alrededor. Esto para él era buena señal. Así que se fue al segundo piso. Al estar revisando las cosas, comenzó a escuchar que alguien corría en el tercer piso. Mientras buscaba, comenzó también a escuchar que se caían y se rompían cosas. Pensó que a lo mejor eran animales que se escondían ahí. Pero en este piso nada más encontró ropa, muebles, ya en un estado inservibles, así que subió.
Al subir, la mayoría de las puertas estaban cerradas, pero al ser de madera, pudo derrumbarlas. Eso sí, tardaba varios minutos en hacerlo. Mi abuelo, cuando se dio cuenta, ya llevaba más de 3 horas ahí y no encontraba nada, pero no se dio por vencido y no le importó quedarse más tiempo. Notó que ya estaba anocheciendo, así que encendió su lámpara. La luz tenue no le ayudaba tanto, pero aún así siguió. Al estar buscando en una habitación, escuchó que no estaba solo, pues en el cuarto de al lado se oía como estaban platicando dos personas. Eran susurros inaudibles, pero eran de dos hombres. Mi abuelo fue rápido a esa habitación, pero vio que estaba vacía. Esto sí le dio un poco de miedo, pero según él, estaba muy cerca del tesoro. La siguiente habitación tenía una ventana que dejaba ver que habían cosas con valor dentro, así que voló la chapa de esa puerta, pero algo le impedía abrir la puerta por completo. Al acercarse a la ventana con su lámpara, dio un vistazo por la habitación y notó que un ropero estaba obstruyendo su paso. Pero también vio que en la oscura habitación, justo en la cama, estaba un niño sentado en la orilla. Estaba con la cara hacia abajo moviendo los pies. Pero también vio cómo segundos después se esfumó entre la oscuridad. Esto no le impidió querer abrir la puerta, así que comenzó a empujar con todas sus fuerzas aquel ropero, pero no podía. Mientras estaba empujando, sintió como alguien lo agarró con fuerza de la camisa y lo aventó varios metros hacia atrás. Él se levantó asustado, mirando hacia todos lados, y al fondo del piso vio la figura negra de un hombre. Esta figura era más negra que la oscuridad misma. Mi abuelo dejó escapar un grito mientras iba por su lámpara. Al poner la lámpara en esa dirección, vio que esa cosa de humo se esfumó. Cuando quiso volver a empujar a aquel ropero, vio que aquel niño que estaba en la cama ahora se encontraba pegado a la ventana, viéndolo, con una cara de enojo. Mi abuelo no pudo soportar más esta actividad paranormal y salió corriendo, pero antes de bajar las escaleras, algo le agarró el pie. Se cayó junto con su lámpara, haciendo que esta misma se apagara. Cuando miró hacia atrás para ver quién lo había tirado, vio cerca de él a 3 figuras: un niño, un anciano y una anciana. Ellos venían acercándose muy lentamente. Esto lo llenó de miedo. Al levantarse rápidamente, se cortó la mano con los vidrios de la lámpara. Aún así corrió y comenzó a bajar las escaleras. Mientras lo hacía, comenzó a escuchar que todas las puertas que abrió comenzaron a azotarse. Bajó mucho más rápido. Escalón tras escalón bajaba, pero no encontraba el segundo piso. Mi abuelo comenzó a gritar del miedo por solo estar bajando por varios minutos las escaleras que parecían infinitas. Dice que de la desesperación se arrojó dando un salto. Solo así llegó al segundo piso. Ahí, al caer, pudo ver los pies desnudos de esa misma anciana. Fue tal su espanto que no decidió correr hacia abajo. Rompió una ventana para poder bajar por el árbol que estaba ahí cerca. Pero al ir bajando, pudo ver al señor. Estaba colgado del árbol, meciéndose. Mi abuelo se aventó de varios metros de altura, cayendo mal y rompiéndose una parte de su pie. Aún así corrió hasta su casa. Llegó arrastrándose, pues el dolor ya no lo dejaba correr. Cuando llegó, se montó a su caballo
y se fue directamente al centro para buscar un médico. Después de todo eso, su pie no quedó bien y desde ese entonces cojea un poco. Mi abuelo tiene ese mismo dicho aún, que en algún lugar donde espantan, ahí seguramente hay un tesoro escondido. Yo no lo sé, no doy total afirmación a eso. ¿Ustedes qué piensan? Gracias por escuchar el relato de mi abuelito. Soy de Ahumada, Chihuahua, y espero que puedan compartir mi historia. Bien, hace algunos años perdí a mi mejor amigo. Era casi mi hermano. Nos veíamos casi todos los días, puesto que era literalmente mi vecino. Salíamos a todos los lugares juntos, y una tarde salimos de fiesta a un pueblo vecino. Yo no conocía a los invitados ni tampoco él. Solo lo invitaron por medio de una red social. En la fiesta todo marchaba bien. Bebimos un poco, hicimos más amigos y conocimos dos hermanas muy guapas. Con la que yo estaba se llamaba Micaela y la otra tenía el nombre de Rosa. Con ellas pasamos varias horas bailando, platicando y sí, nos besamos un par de veces. Pero alrededor de la 1 de la mañana, Micaela y Rosita nos dijeron que ya tenían que irse, que ya era muy tarde y tenían que llegar a su casa. Nosotros, por caballeros, decidimos que las acompañaríamos. Pero al ser muy tarde, ya no habían taxis por la zona, y en ese entonces creo que no habían aplicaciones como Uber o Didi, o al menos yo no las conocía. Es por esa razón que decidimos irnos caminando e ir buscando algún taxi que nos llevara. Las hermanas nos dijeron que al llegar a su casa, nosotros podríamos pasar lo que restaba de la noche ahí. Nos platicaban que ellas rentaban un pequeño apartamento, que vivían solas. Esto nos dio más ilusión de llevarlas. Sin embargo, a mí y a mi compañero nos daba mucho miedo estar caminando a altas horas de la noche por estos lugares, puesto que nos llevaban por calles hasta que en un punto llegamos a una carretera oscura y poco solitaria. Había alumbrado público, sí, pero era muy escaso, al igual que las casas. Parecía que apenas se estaba poblando esta parte. Al ir caminando por esta carretera oscura, una de ellas nos dijo que nos metiéramos a un terreno abandonado para aprovechar que estábamos solos. Al estar escogiendo, ellas eligieron los restos de una casa grande de 2 pisos, que si no mal recuerdo, aún pueden encontrarla ahí. Parecía estar deshabitada, pero a mí me dio mala espina. Aún así entré atrás de mi amigo y de las 2 chicas. Cuando mi amigo abrió la puerta, nos encontramos con un grupo de personas encapuchadas, en medio de una fogata. Estaban en medio de un círculo que parecía un pentagrama. A los lados de la puerta estaban 2 personas. Estas mismas agarraron a Tomás, a Rosa y a Micaela. Yo intenté ayudar a mi amigo, pero cuando vi que todas las demás personas venían hacia nosotros, mi única opción fue correr. Pero al estar tan nervioso me caí casi en la entrada. Sentí como uno de ellos me agarró una pierna para que no corriera, pero por la adrenalina lo golpeé y salí corriendo unos metros más adelante. Pude ver cómo a los 3 los agarraron, los metieron a la casa y cerraron la puerta. Yo estaba ahí, nada más viendo hacia esa casa, desesperado, llorando del miedo y de la impotencia de no poder hacer nada. Quería ayudar, pero no podía, y si lo hacía, estoy seguro que terminaría igual que ellos.
Pude escuchar los gritos de mi mejor amigo salir de esa casa. Gritos de dolor, como si lo estuvieran torturando, gritando, y lamentos de desesperación. Esos aterradores gritos solo duraron unos 10 segundos para después callarse. Yo estaba en shock. No podía creer lo que había pasado. Eran más o menos las 2 de la mañana y lo único que hice fue correr hacia mi casa. Al llegar, todos se asustaron al ver mi semblante. Les comenté que Tomás y las chicas con las que habíamos estado habían sido capturados por un grupo de personas en una casa abandonada de la carretera. Todos nos fuimos a levantar una denuncia. Yo fui con los oficiales a aquella casa, pero ya no se encontraba nadie, ni un rastro de ellos. Solo encontramos velas, muchas velas encendidas, un pentagrama en medio, un cuchillo muy grande y sangre adentro del círculo. Ya sabía lo que había pasado, pero no quería aceptarlo. Buscamos por mucho tiempo a Tomás, pero jamás lo volví a ver. Voy a contarles una historia que me pasó en el 2010. Soy de Pátzcuaro, Michoacán, y cuando tenía 18 años, a mí y a mis amigos nos gustaba meternos a casas solitarias. Lo hacíamos más que nada para tomar cervezas y consumir sustancias ilegales. Ya sabrán de cuáles. Siempre lo hacíamos en una que estaba cerca de mi casa. Era una vivienda de un solo cuarto, pero cuando comenzaron a limpiarla y a cercarla, obviamente ya no podíamos entrar. Así que, a las afueras del pueblo, vimos una casa de 2 pisos. Una casa amplia, perfecta para escondernos. Saliendo de nuestro trabajo como por ahí de las 7 de la noche, nos dirigimos hacia ese lugar, pero primero hicimos una parada en una tienda para comprar todo. Llegamos en menos de 15 minutos, pues 2 de nosotros teníamos moto. Yo me llevaba a Manuel y a Ernesto. Joel se llevaba a Ricky. Cuando llegamos, la casa lucía tenebrosa y era más amplia de lo que pensábamos. Todos nos bajamos de las motos y las estacionamos en la entrada. Yo fui el primero en entrar. A primera vista se veía que la puerta había sido golpeada para abrirla. Solo la sostenía una pequeña bisagra. Cuando la abrí, rechinó tan fuerte por la oxidación. Por poco se cae. Vimos que había una escalera al fondo para el segundo piso, un cuarto a un lado y una puerta del lado izquierdo. También notamos que habían pocos muebles. Eso sí, estaban llenos de tierra. Todo estaba así. Como eran las 7, aún el sol alumbraba un poco, dejando entrar esta luz por la casa. Así notamos que había manchas negras y rojas en las paredes y en el piso. Joel nos dijo que checáramos el piso de arriba, que quizá había algo de valor en esa casa. Así que dejamos las bolsas con las bebidas a un lado de las escaleras y subimos. Al llegar arriba, vimos que habían muchas habitaciones. Eran cuartos muy pequeños que tal vez difícilmente cabría una cama individual. Todas estas habitaciones estaban vacías, pero tenían un aroma extraño y también tenían manchas rojas en el piso. En uno de estos cuartos, al abrir, encontramos un pequeño baño, en donde pudimos ver que había ropa de mujer, ropa llena de sangre. Cuando la oscuridad llenó toda la casa, Manuel sacó su linterna, una pequeña lámpara que no alumbraba tan bien, pero cumplía su función. Al revisar todas estas prendas, nos dio escalofríos el pensar que alguien se había muerto ahí. Tratamos de ignorar todo esto, y al no encontrar nada de valor decidimos bajar para comenzar a beber. Al llegar a la primera planta,
Nos sentamos en el piso haciendo un círculo y yo comencé a repartir las cervezas. Al estar tomando comenzamos a hablar del trabajo, de los jefes, de los compañeros que nos caían mal y comenzamos a contar anécdotas divertidas que nos sucedían en el trabajo. Comenzamos a reírnos. No llevábamos ni media cerveza cuando todos escuchamos que entre nuestras risas apareció una risa de mujer. Todos nos dimos cuenta. Nos vimos entre todos y Ernesto habló primero. ¿Qué fue eso? Yo agarré la linterna y comencé a buscar alrededor de la casa, pero no se veía ninguna persona. Les hice una seña a mis amigos de que no sabía, pero Joel gritó. Hola, ¿alguien está aquí? Cuando dijo eso, escuchamos una voz femenina. Ayúdame, sácame de aquí. Al escuchar esto a mí me dio un escalofrío y comencé a ponerme muy nervioso. Nuevamente comencé a buscar entre la oscuridad para ver de dónde provenía aquella voz, pero no se veía ninguna mujer. Ricardo me pidió la linterna y comenzó a decir que la voz provenía de abajo. Así que alumbró todo el piso y en una esquina vimos que había una especie de entrada, como si fuera la tapa de una cisterna, solo que camuflada con el piso. Al verla, Joel la levantó y vimos que habían unas pequeñas escaleras hacia el sótano. Ninguno de nosotros quiso bajar. Solo alumbramos, pero no se veía nada. Solo un piso de tierra y telarañas. Le gritamos a la mujer que se asomara, pero ella no respondió. Tomé valor y le dije a todos que bajáramos. Todos aceptaron y yo fui el primero en bajar. Cuando lo hice me quedé en el primer escalón, Joel en el segundo, Ernesto en el tercero y así los demás. Al alumbrar, notamos que era un cuarto muy grande y oscuro, quizá un poco menos de la mitad de la casa. Alumbré al frente y a los lados gritándole que viniera y que saliera, pero no vi a nadie. Sin embargo, cuando alumbré atrás hasta el fondo, estaba una mujer totalmente desnuda, recargada, volteando la pared. Ella estaba llena de sangre. Oye, voltea, ven con nosotros, le dije, pero ahora parecía no escucharme. Ella comenzó a mover los brazos de una manera frenética. Todos comenzamos a insistirle que viniera, que le íbamos a ayudar, pero no volteó. Lo único que hizo fue comenzar a reírse. Comenzó a reírse demasiado fuerte que nos espantó. Sus risas retumbaban por todas las paredes. Al escucharla, todos subimos las escaleras, pero la tapa se cerró. Parecía que estaba atorada con algo. Y si esto no era sumamente aterrador, se puso peor. Comenzamos a escuchar más cerca las risas de aquella mujer. Ella venía acercándose. Todos empujamos la puerta. Solo así se abrió y salimos. No nos importó las bebidas y ahí las dejamos. Salimos de aquella casa corriendo, tomamos nuestras motos y nos fuimos. Los siguientes días no paramos de pensar en lo que había pasado y nos surgieron dos hipótesis. La primera es que ahí claramente se veía que no era una casa normal, que quizá era una casa de seguridad donde se traban personas. Y tal vez esa mujer de abajo tenía problemas mentales y estaba secuestrada. O la segunda es que quizá esa mujer era el alma en pena de alguien que murió ahí. Sea cual sea la verdadera razón, ambas son muy perturbadoras.